¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a ver el tema 1 de biología celular, ¿correcto? Eh, no, lastimosamente voy a hacer mi máximo esfuerzo, no te preocupes, ¿ok? Pero un lenguaje más comprensible tendría que hablar recontra lento y nos va a llevar un chingo de tiempo. Es por eso que también grabo la clase, ¿no? Para que lo puedan ver más de 10 veces. Entonces, vamos a comenzar. En esta ocasión, chicos, vamos a estudiar el capítulo 1 de biología celular, ¿no? No, la he desconectado, me lo llevo a otra parte. Vamos a comenzar, chicos. Entonces, el capítulo 1 de biología... Me voy a poner silencio. Ahora sí. El capítulo 1 de biología celular corresponde a las células, unidades básicas de la vida. El primer tema del texto de Albert, por si acaso. Vamos a comenzar. Entonces, muchachos, en primer lugar, vamos a ver qué tenemos acá. Introducción. Todos los seres vivos están compuestos por células. Esto es algo muy lógico, algo muy fácil de entender. El capítulo de ayer hemos visto los niveles de estructuración de un ser vivo, desde lo más bajo hasta lo más alto, desde el nivel químico hasta el nivel del organismo. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, de que todos los seres vivos están compuestos por células. Todos los seres que tienen vida están compuestos por células. La forma más simple son las células solitarias. Vamos a encontrar, chicos, ¿qué clase de células solitarias encontramos? Vamos a encontrar a la bacteria, vamos a encontrar los protozoarios, que son eucariotas unicelulares. Esas generalmente van a tener una vida solitaria, una vida solitaria. O sea, no van a depender de otros para poder nutrirse. No, ellos tienen que buscar su alimento. Entonces, los organismos superiores provienen de una célula fundadora. En la antigüedad y actualmente, muchachos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros, como seres vivos, los seres humanos, provenimos de una célula, sí, de la célula del cigoto, ¿no? Que es el resultado de la fecundación, el resultado de la unión del espermatozoide con el ovocito, ¿no? Entonces, nosotros provenimos de ahí. Pero cuando hablamos de nuestra existencia, de todos los organismos, decimos que todos provenimos de una sola célula, que al pasar los millones y millones de años fue evolucionando. Y respecto al nicho o el lugar donde se encontraba, obtuvo ciertas características. ¿Ok? Las células son unidades fundamentales de la vida. Sin las células, chicos, no somos nada. Y este texto se basa en explicar cada parte de la célula y cómo comprender cómo la vida fue evolucionando durante años, no durante años, durante miles y miles de años. ¿Ok, chicos? Entonces, de esta manera tenemos que comprender algo muy especial. Las procariotas son las famosas bacterias. ¿Qué significa pro, muchachos? ¿Qué significa pro? Pro significa primero, cariota significa núcleo. Entonces, ¿qué significaría procariota, muchachos? ¿Qué significaría procariota? ¿Alguien sabe? Procariota significaría primer núcleo, ¿ok, muchachos? Entonces, las bacterias fueron las que tuvieron el primer núcleo, o las células que fueron las primeras en tener un núcleo. Pero ese núcleo no estaba muy bien formado si lo comparamos actualmente con las células que están presentes, ¿no? Entonces, la procariota significa primer núcleo. Ese primer núcleo no era perfecto. Y eso constituye a las células bacterianas. Posteriormente, muchachos, vamos a estudiar, ¿dónde estamos? La unidad y diversidad de las células. Entonces, aproximadamente 100 millones de distintas especies de seres vivos. Vamos a encontrar, chicos, muchas clases de especies, muchas clases de seres vivos. ¿Por qué? A ver, ustedes, chicos, han preguntado por qué nosotros estudiamos a estos seres vivos. A ver, ¿alguien, muchachos? ¿Por qué nosotros, los científicos, entre comillas, o ustedes que van a ser futuros médicos, por qué se estudian a estos seres vivos? ¿Alguien sabe? Podría ser, pero algo más lógico, muchachos. Estudiamos estos seres vivos para poder compararlo con el ser humano, para poder saber de dónde provenimos y de esa manera tratar las diversas enfermedades que nos afectan a nosotros, pero ¿por qué no afecta a los animales?
¿Por qué el animal tiene 4 patas y nosotros no tenemos 4 patas, simplemente tenemos 2 patas, ¿no? Entonces, todas esas interrogantes, muchachos, se resuelven estudiando a los diversos organismos y cómo adquirieron esas capacidades durante los años de evolución, ¿no? Es por eso que las células difieren mucho en forma y función, por si acaso. Difieren mucho en forma y en función. O yo les pregunto, ¿las células tendrán el mismo, se podría decir, el mismo tamaño o la misma forma todas las células, muchachos? ¿Qué me dicen? No, para nada, para nada. Entonces, las células difieren mucho en forma y función, por si acaso. ¿Entendido? Las células varían enormemente en su aspecto y también en su función. Por ejemplo, vamos a ver algunas características que se dan entre las células. El tamaño varía. No todas las células van a tener el mismo tamaño. Por ejemplo, una bacteria puede tener pocos micrómetros de diámetro, pocos micrómetros de longitud. Mientras tanto, un huevo de rana, que viene a ser como el cigoto o el equivalente al cigoto, en los seres humanos es una célula individual, pero es demasiado grande. Los huevos de rana, muchachos, se pueden ver justamente cómo las células se dividen constantemente y los huevos de rana son utilizados para poder estudiar las divisiones celulares, porque son fáciles de observar al microscopio óptico, no es tan difícil. Entonces, muchachos, vean que el huevo de rana, bien, es claro una célula individual, pero es muy grande, aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Ya hemos visto el tamaño, ahora veamos la forma. La forma generalmente, chicos, también varía. Por ejemplo, una neurona, muchachos, va a tener la misma forma que el paramecio. ¿Qué me dicen, chicos? No, para nada. Una neurona tiene bastantes prolongaciones que se irradian de su pericardio, no de su cuerpo, dándole las características de una célula, ¿no? De una célula muy larga, con bastantes prolongaciones. El axón, muchachos, que es la prolongación más larga de la neurona, tiene aproximadamente, o es 10.000 veces más larga que gruesa, imagínense. Es como un hilo de seda que está expandido casi 10.000 veces. Entonces, las dendritas también van a aparecer sus ramas de un árbol, ¿ven? Las dendritas que se irradian del cuerpo. ¿Son prolongaciones largas, ramificadas? No, son prolongaciones cortas y ramificadas, ¿ok? El paramecio. ¿Qué chuchas es el paramecio, chicos? ¿Es una bacteria, un virus? ¿Qué es el paramecio, muchachos? El paramecio es un protozoario, por si acaso. El protozoario, recuerden, es una eucariota unicelular. Nosotros, chicos, ¿por qué clase de células estamos formados? ¿Por qué clase de células, chicos, estamos formados nosotros, los seres humanos? A ver, ¿alguien? Estamos formados por las células eucariotas. ¿Qué significa eu? Significa verdadero. Cariota o carion significa núcleo. ¿Qué significará eucariota, muchachos? ¿Qué significará eucariota? Eucariota, muchachos, significa verdadero núcleo o núcleo verdadero. Entonces, las células eucariotas, que nosotros estamos constituidos por esas células, tienen un verdadero núcleo que tiene todas las características para poder mantener el DNA en perfectas condiciones. El paramecio, muchachos, es una célula eucarionte unicelular, es un protozoario, es un protozoario. Esta generalmente reside en los estanques y tiene la forma de submarino, ¿lo ven? Tiene la forma de un submarino, el paramecio. Está cubierto por miles de cilios, chicos, ¿lo ven? Esos cilios que le dan justamente su movilidad en el agua. Los cilios, muchachos, son expansiones, son proyecciones de la membrana plasmática o de la capa que envuelve a toda la célula. Estos cilios van a tener un esqueleto de microtúbulos, que lo vamos a ver al final de la clase, no se preocupen. No, que lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Ahora, si hablamos de los requerimientos químicos, estos son muy diversos. Las células no van a utilizar todo su oxígeno para poder sobrevivir. Algunas células no necesitan nada de oxígeno. Entonces, muchachos, las células también van a variar en su requerimiento químico. Se especializan tanto que dejan de proliferar y no produce descendientes. Cuando una persona está tan enfocada en un punto, cuando una persona está tan enfocada en lograr sus metas, generalmente se olvida de todo. Se olvida de sus amigos, se olvida de sus amigas, se olvida de su familia, de todo. ¿Eso será vida? Yo me pregunto. Todo depende. Todo depende. Él ve su vida así, ¿no? Estudiando a la chingada, ¿no? Yo no, chicos, lastimosamente. Yo si fuera un poquito menos vago, uy, no. Ahorita dónde estaría, pero bueno. Yo soy muy vago, muchachos, pero bueno. A veces me da mis 5 minutos de hacer bastantes cosas, y, pero lo aprovecho. Ustedes también, chicos, denle un motivo a su vida, ¿no? Pero bueno.
Una célula se especializa tanto que necesita de otros para poder mantenerse. Chicos, denme un ejemplo de una célula en nuestro cuerpo de que se ha especializado tanto que necesita de otras células para poder mantenerse. A ver, ¿qué me dicen, chicos? Un ejemplo, un ejemplo. Las células cardíacas, sí, está correcto. La neurona que lo están viendo en este momento y entre otras. ¿Ok, muchachos? Vamos a continuar. Entonces, todas las células vivas tienen una química básica similar. Vamos a establecer, muchachos, que durante la observación, en manera externa, generalmente tiene una forma muy variable. Otras son planas, otras son cúbicas, cilíndricas, tienen una forma irregulares, fusiformes, digitiformes y entre otras formas. ¿Ok, muchachos? Entonces, cuando las observamos de afuera, chicos, cuando las observamos de afuera, son generalmente muy variables. Pero, ¿qué pasa cuando analizamos cada célula en su interior? ¿Qué pasa, muchachos, cuando, en un ejemplo, ¿no?, de nuestras células? ¿Qué pasa cuando analizamos, chicos, nuestras células? Observamos nuestras células, pero el interior de ellas. Generalmente son similares. Son similares. Pero, ¿qué quiere decir esto? Chicos, nosotros somos seres humanos. Nosotros somos seres humanos, perfecto. Ahora yo les hago una pregunta, chicos. ¿Todos nosotros somos iguales externamente? No, para nada. Aquí unos son más feos que el otro, ¿no? Entonces, muchachos, todos somos distintos, por si acaso, todos somos distintos, ¿no? Entonces, pero en el interior, chicos, ¿somos similares? ¿Qué me dicen? En el interior. Por ejemplo, yo le pregunto, a ver, a Carlos, ¿tienes corazón? Carlos. Sí, entonces, ¿por qué no has pagado doble mensualidad? A ver. No, tú no tienes corazón. No, mentira. Entonces, chicos, por ejemplo, le pregunto aquí a Bianca, ¿no? Ahí está Bianca, ¿no? Entonces, Bianca, te pregunto, ¿tú tienes vaso? Está buscando en internet, ¿no? ¿Qué es un vaso? No, no tengo. Sí, todos tenemos vaso, chicos, a no ser que se hayan a no ser que se hayan extirpado, ¿no? En su cara. Todos tenemos el vaso, ¿no? En el hipocondrio izquierdo, ¿no? Lo vamos a ver en el capítulo 1 al finalizar, ¿no? Entonces, muchachos, interiormente todos somos similares, al igual que las células. Al igual que las células, muchachos, todas las células, viendo nuestras células, muchachos, tienen núcleo, no todas, excepto los glóbulos rojos, pero todas van a tener los peroxisomas, el retículo plasmático rugoso, el aparato de Golgi, el retículo plasmático liso, las mitocondrias y entre muchos otros. ¿Ok, muchos? Sí, estos son los llamados orgánulos, por si acaso, ¿correcto? Son los llamados orgánulos. Hablemos un poco del DNA. El DNA, chicos, ¿cómo podrían describir ustedes el DNA? ¿Alguien me podría explicar? ¿Cómo ustedes podrían describir al DNA? A ver, ¿qué me dicen, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Cómo podrían describir ustedes al DNA o al ADN? El DNA, muchachos, es el ácido desoxirribonucleico. En el DNA, muchachos, se guarda la información para poder generar las proteínas. ¿Ok, chicos? En el DNA se guarda la información para poder generar las proteínas. ¿Ok, muchachos? Entonces, ¿pero qué chucha es el DNA? Vamos a verlo más específicamente en el tema 4 o 6, si no me equivoco. Aquí vamos a verlo a grandes rasgos, ¿ok? Principalmente, chicos, el DNA o el ADN es una molécula constituida por dos cadenas de nucleótidos, ¿ok, muchachos? Dos cadenas de nucleótidos. Estas cadenas son antiparalelas, algunos tienen doble enlace, otros tres enlaces, eso lo vamos a ver después. Pero lo más importante, un nucleótido, chicos, ¿cómo está formado? Un nucleótido está formado por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Esas son las tres partes, muchachos, de un nucleótido. ¿Entendido? Entonces los nucleótidos se juntan unos con otros nucleótidos, 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 para formar, muchachos, el DNA. Y en la configuración de estos nucleótidos, en la ubicación de cada uno de estos nucleótidos, se guarda la información. Por ejemplo, este nucleótido que se encuentra acá no simplemente se va a encontrar acá de manera aleatoria, no. Tiene una razón de ser, tiene una razón de estar ahí en esa posición, porque se va a juntar con otro nucleótido que se encuentra acá.
este nucleótido está aquí, se va a encontrar con este otro nucleótido y así sucesivamente, manteniendo justamente un orden en nuestro material genético. Porque si no hay orden en nuestro material genético, vienen las enfermedades, chicos. Las enfermedades genéticas. Entonces, el DNA está compuesto por 4 monómeros. ¿Qué significa mono, muchachos? Mono, 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 mono. Mono significa, muchachos, uno. ¿Entendido? Entonces, el DNA está formado por 4 monómeros distintos, que son los nucleótidos, ¿no? Lo vamos a ver en el capítulo 4, o 6, si no me equivoco. Se transcribe. ¿Qué significa la transcripción, chicos? ¿Qué significa la transcripción? ¿Qué significa la transcripción, muchachos? A ver, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo, chicos, ¿ok? Yo voy justamente a la... bueno, ya digamos aquí, a ver, ¿quién va a ser mi ejemplo? A ver aquí. Ay, pucha, me asustó mi gato. Y a ver, Cintia, ya está Cintia, ¿no? Entonces, muchachos, ya Mejía está, Mejía, ¿no? Parece que te llamas igual que mi antiguo estudiante, vos eres vos. Ya la chingada. Entonces, muchachos, Mejía, ¿no? Entonces, vamos a poner el ejemplo, ¿no? No soy otro, ya la chingada. Entonces, Mejía me da su tarea. O sea, yo le digo, por favor, Mejía, préstame tu tarea para presentarle al docente, ¿no? Yo no voy a hacer porque me da flojera, ¿no? Entonces Mejía me dice, ya, pero no lo vas a hacer idéntico al mío, dice. No, no lo vas a hacer idéntico al mío para nada. Yo le digo, ya, pero a mí me da flojera y yo lo llevo a fotocopiar. Lo fotocopio y le entrego la fotocopia al docente. Chicos, ¿yo qué he hecho? He hecho la transcripción o he hecho la... ¿cuál es la otra palabrita? La transcripción o la... Había otra palabrita que ahorita no me acuerdo. No, no era esa palabrita. Aquí se encuentra. Ah, la replicación. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Yo qué he hecho? ¿He hecho la transcripción o he hecho la replicación? A ver, ¿qué me dicen, chicos? ¿Por qué no es lo mismo, chicos, la replicación que la transcripción, en primer lugar? La replicación hace referencia a copiar de manera idéntica, muchachos, ¿correcto? Una cosa, ¿entendido? Pero la transcripción hace referencia a sacar simplemente una copia, y esa copia no puede ser 100% perfecta, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo, ¿no? Aquí está Mejía, ahí está justamente, ahí está Mejía, y aquí estoy yo, ¿no? Entonces, chicos, aquí está Mejía, me da su tarea, ¿no? Me da su tarea, perfecto. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Lo paso justamente a una carpeta, o sea, lo transcribo, ¿no? Lo copio con mi mano, se podría decir, con mi sudor de mi frente, para decir que no he hecho nada, para que decir que no he hecho nada. Entonces lo copio así de manera con mi manito, ¿no? Pim, 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 pim. Chicos, ¿qué acabo de hacer yo? ¿He hecho la transcripción o he hecho la replicación? ¿Qué me dicen, chicos? He hecho la transcripción, porque la primera copia, claro, es similar, pero no es completamente idéntica. Esta tarea que me dio Mejía viene a ser el DNA o el ADN. Y mi copia resultante, muchachos, lo que yo saqué justamente con respecto a la tarea de mi compañero, se llama ARN. ¿Correcto, muchachos? Entonces es la transcripción, por si acaso. Esa es la transcripción. Claro, no es completamente idéntico, por si acaso. Claro, la transcripción significa copia, pero no es completamente idéntica. Pero cuando hablamos de la replicación, sí es completamente idéntica. ¿Entendiendo? Entonces, no confundir términos, chicos, por si acaso, ¿ok? Bueno, vamos a ver un pequeño video, ¿no? Vamos a ver un pequeño video desde mi bautizo, chicos. Vamos a ver mi bautizo. Mi bautizo.
No, ¿cómo? Pues yo todavía no me he bautizado. Yo todavía no me he bautizado. Yo todavía no me bauticé, chicos, imagínense. Bueno, para los presenciales ya hemos visto este video, ¿no? Pero vamos a volver a ver, ¿no? Estos son los virtuales, no han visto nada, ¿no? Entonces, en primer lugar, muchachos, ¿dónde estamos ingresando? ¿Esto qué chuchas es, muchachos, lo que se encuentra acá? ¿Qué es lo que se encuentra acá, muchachos? ¿Qué es estas bolitas? A ver. Estas son las células, chicos. Estas son las células, ¿ok, muchachos? Entonces, nosotros estamos ingresando dentro de las células, ¿entendido? Dentro de las células, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el núcleo, ¿ok, muchachos? Vamos a encontrar el núcleo. En el núcleo, ¿qué encontramos, muchachos? ¿Qué encontramos en el núcleo? A ver. En el núcleo vamos a encontrar el DNA. ¿Correcto, muchachos? En el núcleo vamos a encontrar el DNA. Ahora escuchen muy bien. El DNA, chicos, tiene la información para poder generar las proteínas. En su configuración de nucleótidos, muchachos, en su disposición de nucleótidos, se encuentra la información para poder generar proteínas. ¿Pero qué es una proteína, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Qué es una proteína? En sí, muchachos, describir una proteína tardaríamos todo el día. ¿Por qué? Las proteínas, chicos, pues, a ver, quiero hacer bullying, quiero hacer bullying. Polisacáridos. Vamos a buscar, vamos a despertar nuevos hábitos, ¿no? Nombre, busque nombre. Pues, ¿qué ha dicho? A ver, vamos a ver. Que abre Photoshop, ¿no? Que abre Photoshop. Así se hace bullying aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno así no vas a aprender, ¿no? Otra vez, ¿no? Otra vez. Mira, no está abriendo, qué suerte, no está abriendo el Photoshop, no sé por qué habrá pasado, ¿no? No está abriendo el Photoshop, qué suerte. ¿Ves? No abre. Ya, te has salvado por esta vez. Las proteínas, chicos, no son polisacáridos, no, no, hombre, después, después. Entonces, que agarremos confianza primero, ¿no? Porque después se van a ir a llorar. Agarremos confianza primero. Entonces, muchachos, el DNA no va a dar origen a los polisacáridos, a los azúcares, no para nada. El DNA tiene la información para poder generar proteínas, y las proteínas, chicos, no son azúcares, por si acaso, ¿entendido? Las proteínas están conformadas por aminoácidos, ¿entendido? Por aminoácidos, y las proteínas cumplen muchas funciones. Entre ellas, chicos, ¿cuál es la función más famosa? ¿Cuál es una proteína que la vemos todos los días, chicos? La queratina ahorita. No, está mi palo. Está mi palo. Entonces, muchachos, en primer lugar, la proteína que más vemos constantemente es la melanina. ¿Correcto, muchachos? Es la melanina. Ok, muchachos. La melanina es lo que nos da justamente, es la que nos da, muchachos, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? La melanina, muchachos, es la que nos da justamente el color a nuestra piel. ¿Ok, muchachos? Entonces, aquí está. No, arrestar. Entonces, muchachos, la melanina es una clase de proteína y la melanina tiene la función de dar el color a nuestra piel. Por ejemplo, yo han visto muchachos que soy de color, soy rubio, ojos verdes, 2 metros de alto, blanco, ¿no? Entonces yo no tengo mucha melanina, ¿no? Pero mientras tanto, muchachos, otras personas, eh, otras personas tienen bastante melanina, ¿no? Otras personas tienen bastante melanina, ¿no? Provocando de que su piel sea de color humilde, ¿no? Color humilde, otros. Vamos a continuar.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, ese es un ejemplo, chicos, de una proteína. Otro ejemplo de proteínas, muchachos, serían las proteínas motoras. Estas proteínas motoras van a realizar el movimiento intracelular y entre muchas otras funciones, ¿ok, muchachos? Pero el ADN es la que guarda la información con respecto a las proteínas. También vamos a encontrar proteínas anticancerígenas. Por ejemplo, un ejemplo de ellas es la proteína P53, porque pesa, se le puso ese nombre porque pesa 53 daltons. Entonces, muchachos, la P53 es una proteína analizadora del ADN, que va a analizar segmento por segmento, chicos, del DNA, para ver si hubo algún error o no, y de esa manera evitar que esos errores se propaguen a la descendencia. Porque le va a decir al ADN, ya, aquí tienes un error, ve a repararte o no sales de acá, le dice. Y listo. ¿Ok, muchachos? Vamos a continuar. Entonces el DNA tiene la función, o tiene la, sí tiene la función de almacenar toda la información para poder generar las proteínas. ¿Ok, muchachos? Entonces, vamos a ver más adelante también de eso. Pero yo les pregunto, chicos, ¿por qué en el núcleo no se podrá generar proteínas? ¿Alguien sabe? ¿Por qué en el núcleo no se podrá generar proteínas, muchachos? ¿Por qué en el núcleo no se generan proteínas? Perfecto. En el núcleo no se van a generar las proteínas porque no hay los mecanismos que se necesitan para poder generar las susodichas proteínas. ¿Ok, muchachos? Entonces, dentro del núcleo no hay ningún instrumento, nada para poder generar proteínas. Pero ¿dónde se encuentra, chicos, el material para poder generar esas proteínas? ¿Dónde se encuentra, muchachos? Fuera del núcleo, muchachos. Fuera del núcleo vamos a encontrar todo el material para poder generar las proteínas. Pero entonces, aquí va justamente la interrogante, ¿no? ¿Cómo hace el ADN? ¿Cómo hace el ADN, muchachos, en sacar la información que se encuentra dentro del núcleo hacia afuera? ¿Cómo? A través de una copia de ella. A través, chicos, de una copia de este ADN. O esa copia, muchachos, va a ser llamada ARN. Y también porque tiene algunas características que la diferencian con respecto al ADN. Lo vamos a ver en los capítulos siguientes. ¿Ok, muchachos? Entonces, el ADN tiene la función, chicos, de sacar ese material genético fuera de la célula. ¿Pero cómo lo va a sacar? Transcribiéndose. Ella misma, muchachos, a través de proteínas, bueno, unas proteínas le van a ayudar, el ARN polimerasa, va a provocar la transcripción del DNA y lo va a transcribir a un ARN, o va a formar, o el resultado de esa copia, chicos, es el ARN, por si acaso. Vamos a continuar. Entonces, veamos, sigamos viendo el video. Estamos ingresando, perfecto, dentro del núcleo. Vemos ahí el ADN. Aquí vemos el resultado de la transcripción del ARN, ¿no? Chicos, yo les pregunto, ¿transcripción y traducción también será lo mismo? ¿Transcripción y traducción será lo mismo, chicos? No, para nada. Parecen palabras muy similares, ¿no? Pero no son las mismas, chicos. Transcripción y traducción no es lo mismo, por si acaso. Cuando hablamos de la transcripción, hablamos de copiar algo que no va a ser 100% idéntico, ¿no? Mientras tanto, la traducción hace referencia a lo que nosotros podemos entender, a lo que nosotros podamos convertir a algo entendible. ¿Entendido? Pero ¿cómo hacemos? El RNA o el ARN se va a convertir en algo en la cual nosotros podamos entender. Y lo que pasa dentro de la célula es que el ARN se traduce en proteínas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este momento, chicos, vamos a estudiar la traducción. No, en este momento, perdón, vamos a estudiar la transcripción, ¿entendido? Entonces, la transcripción, chicos, está llevada a cabo también por proteínas. Aquí, por ejemplo, ¿ven esta bola guinda, chicos? ¿Ven esta bola guinda, muchachos? Esta bola guinda va a comenzar, bueno, va a comenzar el proceso de la transcripción, en la cual en primer lugar la doble hebra se separa a través de otras proteínas que lo vamos a ver después. Se separa la doble cadena de DNA, dejando un espacio para que los nuevos nucleótidos se puedan complementar acá, se puedan complementar unos con otros y de esa manera la complementación nos da como resultado una molécula de ARN que está saliendo poco a poco. ¿Lo ven, chicos? Y de esa forma se transcribe una sola cadena del material genético, del DNA. Esa cadena, como ya es una copia, no es tan importante, pero va a salir fuera de la célula y va a llevar el mensaje hacia el exterior del núcleo. Y de esa manera este mensaje tiene que ser traducido fuera del núcleo. ¿Lo ven? ¿Sale?
y como ya se encuentra fuera del núcleo, va a tener todos los materiales disponibles para poder generar las proteínas. Vamos a ver este otro video. Como podemos observar, aquí se encuentra el ARN mensajero. Este se va a llamar ARN mensajero, que tiene la información de una proteína, tiene la información para generar una proteína. Pero hemos dicho, dentro del núcleo no vamos a encontrar la maquinaria para poder generar la proteína. Entonces, fuera del núcleo sí vamos a encontrar, especialmente estas estructuras, chicos. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Estos son los ribosomas, ok, muchachos, los ribosomas. No se preocupen, más adelante vamos a ver cómo están formados, ok, chicos. Entonces, los diversos ribosomas se unen con el ARN mensajero y de esa manera van a codificar, descodificar la señal. Van a traducir esta señal que se encuentra en el ARN mensajero proveniente del núcleo. ¿Ven? A través de otras moléculas que se le ARN transferencia. No se preocupen, lo vamos a ver después. Aquí estamos dando un vistazo muy general para saber dónde está metiendo, ¿no? Entonces, muchachos, aquí como podemos observar, aquí está el ARN mensajero. Este ARN mensajero está siendo traducido en los ribosomas. Y aquí, muchachos, la traducción en los ribosomas del ARN mensajero da como resultado que los aminoácidos se unan gracias a este ARN de transferencia, que lo vamos a ver también más adelante. Como podemos observar, están dejando los aminoácidos en la posición correcta. Aminoácido, aminoácido, celestos sectores se lee. Si se lee correctamente, se deja el aminoácido. Y así sucesivamente, hasta formar, muchachos, la dichosa proteína. Hasta formar, muchachos, la dichosa proteína, que según la disposición de los aminoácidos, va a generar una función, o va a realizar una función en común. ¿Ok? Así de sencillo, chicos. Así de sencillo. Esto tenemos que saber paso por paso. Ahorita estamos hablando de una manera muy resumida, ¿no? Tenemos que hablar qué partes del ribosoma acepta el ARN, en cuántos aminoácidos se unen, cuántos aminoácidos está compuesto una proteína normal, el ARN por cuántos nucleótidos está compuesto y entre muchas otras cosas. No se preocupen. Vamos a verlo después, en su capítulo respectivo. Entonces, ¿cómo se llama, chicos, este procedimiento? En la cual bueno, yo le iba a decir también, en la cual, muchachos, se leyó el material genético, el ARN, y se convirtió en una proteína. ¿Cómo se va a llamar, chicos, ese procedimiento? Traducción. Ese procedimiento, chicos, se va a llamar traducción. ¿Entendido? Y digamos, chicos, que esta proteína tendría una función justamente en generar o provocar la generación de más ARN mensajero. Entonces, todo es un ciclo, muchachos, todo es un ciclo en la cual todos esos procedimientos de traducción, transcripción, traducción, lo denominamos dogma. ¿Qué, muchachos? ¿Qué dogma? El dogma central. ¿Ok, muchachos? Este flujo de información es llamado dogma central. ¿Ok, muchachos? Nada del otro mundo, chicos, nada del otro mundo. Está facilito, ¿no, chicos? ¿O lo ven difícil? Ahorita estoy hablando muy rápido, ¿no? Pero bueno, está de contra sencillito, chicos. Ay, agüita de la vida. Vamos a continuar. Las proteínas, como les mencioné, chicos, tienen muchas funciones. Hay también proteínas, por ejemplo, la creatinina, no sé si habrán escuchado, chicos, que se encuentra en los suplementos. ¿Han leído, muchachos? A ver, ¿quién consume suplementos acá? Hay suplementos que tienen justamente creatinina, ¿no? Creatina, perdón, me confundí. La creatinina es el producto de desecho. Entonces, la creatina también es una clase de proteína que se fosforila dentro del músculo para mantener o para guardar energía. Entonces, también es una clase de proteína. La laminina sí es un filamento intermedio que se encuentra en la parte interna de la envoltura nuclear. Entonces, chicos, vamos a encontrar muchas clases de proteínas, ¿ok? Que van a tener distintas funciones. Pueden tener funciones estructurales, la laminina, catalizadores químicos, motores moleculares, etcétera. Van a tener muchas funciones.
¿Y cómo está formado, chicos? La lámina. ¿Cómo está formado, muchachos, una proteína? Por la unión de muchos aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Vamos a verlo en el tema 4 de biología celular, ¿ok? Entonces, ahora estudiaremos la unidad y la diversidad de las células. En primer lugar, las células vivas son colecciones de catalizadores que se autorreplican. Entonces, muchachos, dentro de las células vamos a encontrar distintos orgánulos que se pueden autorreplicar y pueden acelerar sus procesos químicos o pueden generar pues, nuevos procesos químicos dentro de la célula. Todo depende de qué célula estemos hablando, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la capacidad de reproducción celular. Vamos a ver en el capítulo 17 o 19, si no me equivoco, la duplicación del material genético en este texto de Alvarez. Pero ¿para qué una célula duplica su material genético, chicos? Una célula duplica su material genético para poder dividirse en dos, ¿ok, muchachos? Entonces la célula duplica su material genético para poder dividirse en dos. Ahora, luego de la división, muchachos, va a existir la separación de las células. No se preocupen, ahí está un GIF ahí abajito, como representa la separación de las células que se están dividiendo, ¿no? Este procedimiento de división se genera para llenar espacios, por ejemplo, para dar origen a otra clase de célula. Que lo vamos a analizar también en un capítulo. Hay un capítulo solo para esto. No se preocupen. Hay un capítulo solo para esto, ¿no? Entonces, la secuencia de nucleótidos de una molécula del DNA impone la ausencia de aminoácidos, la secuencia de aminoácidos de una proteína. Entonces, muchachos, los nucleótidos, con respecto a dónde se encuentran o cómo se encuentran ordenados, va a dar origen o va a guardar la información para poder generar la proteína. No se preocupen, también hay un capítulo completo para esto. Creo que es el capítulo 6, si no me equivoco. Pero bueno. Las proteínas catalizan la replicación del DNA y la transcripción del ARN. Entonces recuerden, muchachos, replicación y transcripción no es lo mismo. A ver, ¿dónde utilizamos la replicación, chicos? La replicación la utilizamos cuando la célula se va a dividir o cuando se va a generar ARN. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cuándo utilizamos esa palabra de replicación? Cuando la célula se quiere dividir o cuando queremos generar un nuevo ARN. Dividir, cuando se va a dividir. ¿Ok, muchachos? Catalizar y catalizan es lo mismo. Sí, es lo mismo. Catalizar es referencia a acelerar un proceso, por si acaso. Entonces, sí, está correcto, muchachos. Cuando se quiere dividir una célula, va a replicar su material genético. ¿Entendido? Ahora, sí, eso más. Los virus y sus mecanismos de replicación. Ahora, chicos, yo les pregunto, ¿los virus serán llamadas también células, chicos? ¿Los virus serán células, chicos? ¿Qué me dicen? No, para nada. Los virus, chicos, no son células, sino que eh, son macromoléculas, chicos, nada más. Son macromoléculas que tienen vida. Macro, que significa grande, molécula, la unión de varios átomos, ¿no? Entonces, muchachos, los virus no son células, por si acaso. Entonces, los virus y sus mecanismos de replicación. Los virus para poder replicarse, ¿qué utilizan, chicos? ¿O qué hacen? A ver, ¿qué es lo que hacen, chicos? Los virus. Tienen que parasitar células, chicos. Tienen que parasitar células, ¿entendido? Entonces los virus tienen que parasitar, por si acaso. Tienen que, ¿y qué significa parasitar? Ingresar o ser un huésped no invitado dentro de una casa. Invadir una célula, ¿ok, muchachos? Y justamente esas células, al invadir a otra célula, van a utilizar toda la maquinaria de esas células para poder replicarse. A ver, aquí, ¿quiénes son parásitos? ¿Quiénes son parásitos? Trato de, no sé. Vamos a continuar, chicos. Entonces,
son zombies químicos, se podría decir. ¿Qué muchachos? Vamos a continuar. Unidad y diversidad de las células. Todas las células vivas han evolucionado, aparentemente de la misma célula ancestral. Entonces, muchachos, todos provenimos de una sola célula ancestral, que posteriormente esa célula ancestral, con respecto al nicho o al lugar donde se encuentre, ha evolucionado. Ha evolucionado. Lo leí no, lo leí en un texto, si no me equivoco, de biología celular, en la cual se dio en la hipótesis en la que la célula ancestral, chicos, con respecto al medio en el cual se encontraba, fue evolucionando. Por ejemplo, aquí les voy a dibujar. Dos células, aquí está la célula ancestral que se dividió, dando origen a dos células ancestrales completamente idénticas, ¿no? Entonces, muchachos, esta célula, la primera, se encontraba en bastante agua. Había demasiada agua, muchachos, demasiada agua, ¿no? Mucha agua. Entonces, esta célula desarrolló aletas, desarrolló una forma de respirar bajo el agua a través de sus agallas y todas esas cosas, ¿no? Mientras tanto, esta otra célula, chicos, no tenía mucha agua en donde estaba. Entonces, como no había mucha agua, no podía realizar los movimientos ondulantes y poder desarrollar aletas, no, sino que se podría decir así, a grosso modo, que estas células que se encontraban en esos medios muy hostiles empezaron a desarrollarse de otra manera con respecto a la célula que se encontraba al otro lado. Y el resultado, muchachos, somos nosotros y los cientos y cientos de animales que encontramos en la superficie terrestre. Mientras tanto, los que se encontraban en el agua, estos evolucionaron, muchachos, a partir del agua. Entonces, chicos, se podría decir que todos provenimos de una sola célula ancestral. Esa célula ancestral que fue la primera en aparecer fue la bacteria, ¿no? La bacteria. Vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar, chicos, de la replicación del ADN. La replicación del DNA o del ADN, chicos, no es perfecta, por si acaso. ¿Se imaginan que la replicación del material genético sea perfecta, muchachos? No existiría ninguna diversidad, ¿no? No existiría nada diferente, todos seríamos iguales. Entonces, muchachos, la replicación del DNA no siempre es perfecta. Y existen mutaciones. Pueden haber mutaciones malas o pueden haber mutaciones buenas, todo depende. Yo les pregunto, chicos, ¿les gustaría tener un poco más de neuronas que los demás? ¿Qué me dicen? ¿Les gustaría tener más neuronas que los demás, por ejemplo? Esa es una mutación, chicos. ¿Es una mutación buena o es una mutación mala, chicos? ¿Qué me dicen? Si tuviera una cantidad, digamos, un 50% más de neuronas que el resto de las personas normales. ¿Esa sería una mutación buena o una mutación mala, chicos? Sería buena. Sería buena porque seríamos más intelectuales, podríamos razonar con mucho más delicadeza y entre otras cosas. ¿Ok, muchachos? Entonces, todo depende, muchachos, de qué clase de mutación se va a presentar. Generalmente, chicos, las mutaciones son malas, pero las células hijas no son necesariamente réplicas exactas de su progenitor. Y de esa manera, chicos, hablamos de las mutaciones. Vamos a ver que las mutaciones que van a provocar descendientes que cambiaron para peor, generalmente son eliminados. Las mutaciones, chicos, en el material genético que son muy malas, no logran mantenerse en vida, porque mueren de manera muy rápida. Esas mutaciones van a provocar la muerte de ese individuo, y es la famosa selección natural, o que muchos es la famosa selección natural. Entonces, los descendientes que cambiaron para peor, estos son eliminados. Van a tener menor capacidad de sobrevivir y reproducirse. Ahora, ¿qué pasa? Como les mencioné, si se presentan mutaciones en descendientes, pero que cambiaron para mejor, estos son favorecidos. Hay una mejor capacidad para sobrevivir y reproducirse. Entonces, muchachos, hay también personas, mejor vamos a hablar en el capítulo 13 de Morfo, ¿no? Sobre eso. También vamos a encontrar, chicos, descendientes que son neutros, o sea, que no tienen mutaciones ni buenas ni malas, o sea, mutaciones neutras, se podría decir. Son tolerados. Genéticamente, claro, son diferentes, pero igual de viables, o sea, pueden mantenerse. ¿Qué, muchachos? Y justamente esos descendientes neutros somos nosotros, entre comillas, ¿no? Pero durante el proceso de la evolución, las mutaciones buenas fueron acumulándose
dando como resultado nosotros, dando como resultado, chicos, nosotros, ¿no? Del ser humano. En muchos organismos existe la recombinación genética. ¿Qué es la recombinación genética, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la recombinación genética? La recombinación genética, chicos, hace referencia a cuando el material genético se entremezcla, se recombina, se entrecruza. Sí, perfecto. Entonces, muchachos, en la recombinación genética, el material genético está intercambiándose pedazos por pedazos. ¿Y dónde pasa, muchachos, eso? En la meiosis, en la reproducción de las células sexuales o en la generación de las células sexuales en el espermatozoide y el ovocito. Es por eso que nosotros somos muy diferentes a nuestros hermanos. Hay algunas diferencias nomás, pero igualmente esas pequeñas diferencias nos hacen más diferente con relación a nuestro hermano. Por ejemplo, yo tengo como no sé cuántos hermanos, pero tengo 3 hermanos de padre y madre, y de otros padres tengo que, creo, 10 hermanos que no conozco. Entonces, muchachos, mi hermano justamente de mí, de mi padre y madre, es blancón, imagínense, y yo soy más color chocapic, ¿no? O color panetón, chispas de chocolate, ¿no? Entonces, muchachos, eso se debe justamente a esta recombinación genética, chicos. ¿Entendido? Se debe a esta recombinación genética. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. El más fuerte va a sobrevivir, muchachos. El más fuerte generalmente sobrevive. Eso se da por la evolución. Unidad y diversidad de las células. Los genes aportan instrucciones para formar la forma, la función y el comportamiento de las células y los organismos. ¿Qué es un gen, muchachos? ¿Qué es un gen? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué es un gen, muchachos? ¿Alguien sabe, chicos, qué es un gen? Un gen, muchachos, viene a ser un segmento del material genético del ADN que tiene la información para poder generar una proteína. Por ejemplo, chicos, veamos todo ese material genético, lo que está acá, ¿no? El material genético, material genético, material genético, ¿no? Vamos a ver simplemente este pedacito. En este pedacito, chicos, se puede encontrar la información para poder generar la proteína de melanina. Entonces, nuestro cuerpo, digamos, chicos, estamos muy expuestos al sol. Estamos muy expuestos al sol. El núcleo lo sabe, ya, perfecto, está empezando a dañar y dice, no, tenemos que liberar más melanina. Tenemos que liberar más melanina porque este no se está cuidando. Entonces, este sector del ADN va a ser activado. Va a ser activado y va a decir ya, hagamos la transcripción y después la traducción. Listo, se van a separar las dobles cadenas, se va a leer esta parte, se va a transcribir esta parte en un ARN, ese ARN va a salir fuera del núcleo, se va a traducir en proteínas y de esa manera va a dar origen a la proteína susodicha, ¿no? Entonces, muchachos, un gen viene a ser un sector, un segmento del DNA para poder, un segmento del DNA que guarda la información para generar una proteína, para poder generar una proteína. ¿Entendido, muchachos? Los genes aportan instrucciones para formar la forma, función y el comportamiento de las células y sus organismos. A través de las proteínas, chicos, a través de las proteínas. ¿Entendido? El genoma. El genoma, chicos, hace referencia al conjunto de nucleótidos del DNA. Al conjunto de nucleótidos del DNA, ¿correcto? Donde se encuentran los genes, por si acaso. Se expresan diferentes genes. Yo, por ejemplo, muchachos, mis genes no están expresando al 100%. En algunas otras personas tampoco. O sea, esa expresión de los genes, chicos, claro, todos vamos a tener, chicos, la misma cantidad de genes, pero todo depende de que están defectuosos o no, o cómo actúan y en qué momento lo hacen. Es por eso que algunas personas son más morenas que otras, es por eso que existe justamente gente de raza negra, ¿no? Que son los africanos, por ejemplo, son demasiado oscuros, ¿no? Porque justamente África es una zona muy calurosa, demasiado, no está ingresando demasiado el sol, es por eso que su cuerpo tiene que generar más melanina de lo normal y de esa manera los va a proteger contra los rayos ultravioletas. ¿Ok, muchachos? Entonces, todo depende a la expresión del gen para que nosotros estemos actualmente donde estamos. Ustedes, chicos, ya saben, están pensando en su futuro ustedes.
Pero hay otras personas que no lo están haciendo. Hay otras personas que ahorita siguen durmiendo. Ustedes, por ejemplo, ya que están aquí, están escuchando esta clase, espero que les parezca interesante y si no, no hay devolución. Entonces, y si no han pagado, bueno, paguen y tampoco hay devolución, ¿no? Entonces, muchachos, aprovechen todo esto, ¿no? Aprovechen todo esto y de esa manera capten más conocimiento, ¿no? Que el tiempo pasa volando, chicos. Imagínense, el año que viene es 24, luego viene 25, ¿no? Hace 10 años, chicos, era 2013, imagínense. Hace 10 años era 2013, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, las células bajo el microscopio. Los microscopios ópticos revelan algunos componentes de la célula. ¿Cómo podemos observar las distintas clases de células? Bueno, con los microscopios, ¿no? Y hay dos clases de microscopios. Vamos a encontrar el microscopio electrónico y el microscopio óptico. En el microscopio óptico es el más barato, se podría decir. En el microscopio óptico, muchachos, se utiliza un sistema de lentes para poder ampliar justamente esa imagen que tenemos. ¿Entendido? Entonces, el microscopio óptico revela algunos componentes de la célula. Mediante el corte, el tejido está dividido en miles de pequeñas células, ¿no? En primer lugar, chicos, el tejido lo tenemos que dividir. Tenemos que dividirlo bastante. Tenemos que cortarlo con un espesor muy ínfimo para que la luz pueda atravesarlo y de esa manera poder ver esas clases de tejidos que tenemos, ¿no? Pero primeramente hay que teñirlo, hay que seguir un conjunto de procedimientos, ¿ok? La célula generalmente tiene de 5 a 20 micrómetros de diámetro. ¿Qué significa diámetro? A ver, ay, pucha, casi me salto, ¿no? ¿Qué chucha significa diámetro, chicos? ¿Alguien sabe? Circunferencia. Ahora son los nuevitos, a ver, los que están saliendo recién de colegio. Lo ancho. Lo ancho. La distancia del centro. Ya podría ser. ¿Qué significa, pero chicos, diámetro? El doble de un radio. También, también. Wow. Aquí hay más personas que saben con relación al año pasado. Pero unas dos más, ¿no? Unas dos más. Unas dos más. El año pasado no había ninguno, pero bueno. Acaba de salir. Entonces, muchachos, el diámetro es una unidad de medida que se utiliza para medir objetos circunferenciales, objetos redondos. ¿Ok, muchachos? Y sí, es el doble de un radio, ¿no? Sí, el doble de un radio. Entonces, muchachos, generalmente el diámetro lo utilizamos para medir unidades o estructuras circunferenciales. ¿Ok, muchachos? Por si acaso, ¿no? Por ejemplo, podemos medir, chicos, nuestras pancitas. Sí, podemos medir el diámetro de nuestra pancita, el espacio que ocupa nuestra pancita, ya que es un objeto circular, ¿no? Podemos medir, chicos, el diámetro de una mesa rectangular, muchachos. ¿Qué me dice? ¿Podemos medir el diámetro de una mesa rectangular? No, para nada. Si vamos a tener las medidas de una mesa rectangular, simplemente vamos a medir el largo, el ancho y el espesor, nada más. ¿Para qué vamos a medir el diámetro? No, no tiene sentido. ¿Ok, muchachos? Entonces, cuando hablamos de diámetro, hablamos de la cintura, ¿ok? Hablamos de la cintura, ¿ok? O qué espacio está ocupando en un determinado espacio, ¿ok, muchachos? Entonces, la célula está ocupando aproximadamente de 5 a 20 micrómetros de diámetro, por si acaso, ¿no? Si se tiene cuidado con la muestra, podemos visualizar el movimiento de los orgánulos en algunos microscopios, no en todos, por si acaso. Ahora hablemos de la membrana plasmática. Su límite está claramente definido. La membrana plasmática, si es que utilizamos técnicas muy importantes, vamos a poderlo ver, pero no así detalladamente. Vamos a poder saber dónde está, nada más. Pero si queremos ver detalladamente la membrana plasmática, tenemos que utilizar un microscopio electrónico. Entonces, la membrana plasmática tiene un límite claramente definido. El núcleo, generalmente es redondo y grande, ¿no? Generalmente también se encuentra cerca del medio. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma es la sustancia que se encuentra alrededor del núcleo o en el interior de la célula. Es una sustancia transparente, el citoplasma. Todo ese espacio donde no se encuentra el núcleo, ¿no? Entonces, con un buen microscopio, chicos, se pueden distinguir y clasificar algunos componentes específicos del citoplasma. No es posible resolver estructuras menores a 0,2 micrómetros. O sea, estructuras que midan por debajo de 0,2 micrómetros, chicos, no los vamos a poder observar. Vamos a poder observarlos como puntitos nada más.
Pero si queremos ver más detalladamente ese puntito, ¿qué microscopio tenemos que utilizar, chicos? Si queremos ver más detalladamente ese puntito, ¿qué microscopio vamos a utilizar? El microscopio electrónico, chicos, el electrónico. Puede ser el de transmisión o puede ser el de barrido. Todo depende a cuál queramos utilizar. Por cierto, chicos, me estoy sirviendo agüita. Ya, vamos a continuar. 0,2 micrómetros. Las células bajo el microscopio. Vamos a hablar un poco, chicos, del microscopio de fluorescencia. El microscopio de fluorescencia, muchachos, bueno, este microscopio ya nos detalla algunas características muy importantes sobre la arquitectura y la estructura de las células, utilizando justamente la iluminación y también un procesamiento electrónico. En el microscopio de fluorescencia se van a utilizar luces también, en la cual nos van a detallar algunas características de las células, ¿ok, muchachos? Pues esto nos va a dar detalles mucho más finos. Pero el microscopio de fluorescencia generalmente se utiliza para estudiar la arquitectura de la célula, por si acaso, chicos, ¿correcto? Pueden medir más, pueden ver objetos de más de 20 nanómetros de diámetro, chicos. Imagínense, los 20 nanómetros es el tamaño de un ribosoma individual. Chicos, ¿qué es un ribosoma? ¿Qué es un ribosoma, muchachos? Pues aquí tengo un GIF, lo pueden ver en este momento. Aquí está el ARN mensajero. El ribosoma es ARN ribosomal más proteínas. Estos ribosomas se generan en el núcleo, específicamente en el nucleolo. Estos ribosomas salen del núcleo y se sitúan en el rugoso, en el retículo endoplasmático rugoso, o también en el citosol, esperando al ARN mensajero para que lo puedan leer. Bueno, para que lo puedan traducir, ¿no? Para que lo puedan traducir, ¿no? Tan, 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 tan. Chicos, ¿qué significa la transcripción? ¿Qué significa, chicos, la transcripción? A ver, ¿alguien? ¿Qué significa, chicos, la transcripción? De ADN a ADN. Ya no son los polisacáridos, ¿no? Ya no son los polisacáridos. Entonces, muchachos, vamos a continuar, ¿ok? Vamos a hablar del microscopio electrónico. Aquí en la parte, en la imagen, chicos, que se presenta en la parte derecha, pueden ver una microfotografía electrónica. Entonces, así se ve justamente, chicos, al microscopio electrónico, las estructuras. Lo ven el núcleo, la membrana plasmática, el retículo endoplasmático, la mitocondria, los lisosomas. Entonces, chicos, el microscopio electrónico puede revelar detalles hasta de unos pocos nanómetros. La preparación de la muestra es laboriosa. Chicos, para poder examinar una muestra al microscopio electrónico, tenemos que utilizar técnicas muy, pero muy especializadas. ¿Por qué? Porque si hay polvo, por ejemplo, cuando estamos preparando la muestra, ese polvo puede dificultar en la buena visibilidad del preparado, porque se puede colar, por ejemplo, y podemos ver, digamos, como un parásito, y eso nos puede asustar a nosotros, ¿no? Dándonos falsos, ¿no? Falsos positivos. Entonces, el microscopio electrónico, para poder visualizar estructuras al microscopio electrónico, tenemos que preparar nuestro tejido de manera perfecta. Ay, pues ya me asustó el gato. Me asustó el gato. Mishu, Mishu, ¿por qué te sentó así ya? Te espero. Entonces, el microscopio óptico, mientras tanto, muchachos, no es tan laboriosa la generación, muchachos, ¿ok? De los preparados. No es tan laborioso, no pasa nada. Hasta nosotros lo podemos hacer, pero bueno, no quiero comprar, quería comprar microscopio, pero he dicho no, porque para comprar microscopio también tengo que comprar micrótomo para cortar justamente algunas cosas, los tejidos, para que lo puedan ver, y he dicho no, imposible, de hecho, imposible, pero bueno. Entonces, chicos, el microscopio óptico. Generalmente, para poder estudiar los preparados, los tenemos que bañar con cera o con resina y después los tenemos que cortar. Pero para el microscopio electrónico, sí, tal vez utilizamos los mismos procedimientos, pero más elementos más finos, ¿no?
Debe ser más delgado el corte, chicos. El corte más delgado debe ser, ¿ok? No existe la posibilidad de observar células vivas. Cuando tratamos los preparados para observarlos al microscopio electrónico, utilizamos tantos químicos que las células se pueden morir. Entonces no es posible, chicos, observar células vivas. Pero el microscopio óptico sí, sí se pueden observar. Se las tiñe con metales pesados electrodensos, las muestras al microscopio electrónico. Se visualiza la membrana. Esto puede ser una pregunta de examen. ¿Cuántos nanómetros de espesor tiene la membrana plasmática, chicos? ¿Cuántos nanómetros de espesor tiene la membrana plasmática? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? 5 nanómetros de espesor. Ahora yo les pregunto, chicos, la membrana tiene 5 nanómetros de diámetro. ¿Está bien, muchachos? ¿O está mal? Tiene 5 nanómetros de diámetro. ¿Diámetro y espesor será lo mismo, chicos? ¿Diámetro y espesor será lo mismo? No, para nada, muchachos, no es para nada, para nada. Y han entrado preguntas de examen con respecto a eso. Así que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. ¿Ok, muchachos? Entonces, diámetro y espesor no es lo mismo. La membrana plasmática separa el interior del exterior. Las membranas internas rodean la mayoría de los orgánulos. Cuando hablamos de una célula eucariota, hablamos de los distintos orgánulos que tiene esta célula. Y esta célula, muchachos, sus organelas generalmente están cubiertas por membrana. Y esa es una clase de membrana plasmática, porque va a tener las mismas moléculas, pero con pocas diferencias. ¿Ok, muchachos? La membrana plasmática es como la ropa externa de la célula, pero también vamos a encontrar membranas que envuelven a los orgánulos que se encuentran dentro de la célula, por si acaso. Lo vamos a hablar después, no se preocupen. También hay un capítulo completo para solo membrana plasmática. Ahí vamos a sufrir, ¿no? Las células bajo el microscopio. Hablemos de la diferencia entre el microscopio de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de transmisión, chicos, están viendo la imagen que se encuentra a la derecha. Esa es una microfotografía del microscopio electrónico de transmisión, el que se encuentra acá. El que se encuentra acá, muchachos. Es una microfotografía del microscopio electrónico de transmisión. Y vean que está hermoso, ¿no? Transmite unas de electrones, no de luz, chicos, por si acaso. Por algo se llama microscopio electrónico, ¿no? Porque no va a utilizar la luz como lo utilizaba el microscopio óptico, pero sí el mecanismo es similar, ¿no? Ahora también vamos a encontrar otra clase de microscopio electrónico. Vamos a encontrar el microscopio electrónico de barrido, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres hablar con los chicos? Saludales, saludales. No, mejor te bajo. Entonces, muchachos, el microscopio electrónico de barrido utiliza justamente también electrones, pero estos electrones los va a dispersar por la superficie los desliza, dándonos una imagen, muchachos, tridimensional. ¿No ve? No. Ya, perfecto, chicos, vamos a continuar. Entonces, en el microscopio electrónico de barrido, dispersa los electrones en la superficie de la muestra. Se observa con detalle la superficie. Esta imagen que se encuentra en la parte media, muchachos, representa a una microfotografía del microscopio electrónico de barrido. Aún el microscopio electrónico más poderoso no permite visualizar los átomos individuales, muchachos, que forman las moléculas biológicas. Entonces, chicos, todavía no podemos visualizar los átomos individuales. Para eso tenemos que utilizar un microscopio mucho más potente, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero también se sabe de su existencia de los átomos con las distintas técnicas indirectas en la cual investigamos a los átomos, ¿correcto? Vamos a continuar. Vamos a hablar de la célula procarionte. Vamos a hablar de la célula procarionte, ¿correcto? Entonces, chicos, ¿qué es una célula procarionte? ¿Alguien sabe? ¿Qué es una célula procarionte? Una célula procarionte, muchachos, hace referencia a una bacteria. A una bacteria. Ahí pueden ver justamente el resumen, ¿no? Pro significa primero o antes. Carion significa núcleo. El primer núcleo en aparecer. O el núcleo anterior con respecto al actual. Las bacterias tienen la estructura más simple, es por eso fácil de estudiarlas, chicos.
Las bacterias son muy fáciles de estudiarlas. Y como también son fáciles de estudiarlas, también se las puede manipular fácilmente. Y por eso algunos fármacos, muchachos, que las farmacéuticas producen, eh, son generados por bacterias, chicos, por colonias de bacterias. O sea, tienen justamente en sus fábricas colonias de bacterias que están generando constantemente estos fármacos que nos ayudan a nosotros, ¿no? Entonces, muchachos, tienen la estructura mucho más simple. Yo les pregunto, ¿las bacterias tienen orgánulos, muchachos? Aquí ven una foto. ¿Tiene alguna clase de orgánulo? ¿Las procariotas tendrán mitocondrias, chicos? Yo les pregunto eso. ¿Las procariotas tendrán mitocondrias? ¿Tendrán retículo plasmático rugoso, liso? No, para nada. Son simples, chicos. No tienen ningún orgánulo, por si acaso. ¿Pero qué pasó aquí? Entonces, si no tienen ningún orgánulo, ¿cómo genera sus cosas? ¿Cómo lo hacen, no? Lo hacen, muchachos, directamente de su material genético. Y estas bacterias tienen en su superficie ribosomas. Si tienen ribosomas, son capaces de generar proteínas. A los virus, lo único que les falta para poder generar proteínas son los ribosomas, chicos. Son los ribosomas, nada más. Y los virus podrían generar proteínas, chicos. Pero lastimosamente no lo tienen, ¿no? Para ellos, ¿no? Para nosotros está bien, ¿no? Entonces, muchachos, bueno, aunque si generaran sus proteínas, no nos infectarían, ¿no? Interesante. Entonces, muchachos, no contienen orgánulos, excepto los ribosomas. Sí contienen los ribosomas. Los ribosomas son muy importantes para poder generar proteínas, por si acaso, chicos, ¿ok? No tienen núcleo tampoco. No tienen un núcleo verdadero. Un núcleo verdadero, muchachos, está compuesto por una doble membrana, material genético y entre muchas otras cosas, ¿correcto? Suelen ser esféricos, suelen ser basiliformes en forma de bastón o con forma de tirabuzón. ¿Lo ven, chicos? Tienen distintas formas las bacterias. Esféricos, basiliformes o forma de tirabuzón. ¿Lo ven? Aquí está. Esta forma como sacacorchos, ¿no? Su pared, ¿solo van a tener la membrana plasmática, muchachos? Yo les pregunto, las bacterias, ¿solo tendrán su membrana plasmática? No, las bacterias, chicos, no simplemente tienen una membrana plasmática que las defienda, no para nada, sino también van a tener otra estructura que las está envolviendo. Esa estructura, chicos, es llamada pared, su pared celular. Y la pared celular les da la forma a las bacterias. La pared celular, chicos, les da la forma a las bacterias. Esa forma basiliforme, esa forma esférica, es la que le da la pared celular. Mientras tanto, la membrana plasmática viene a ser solo una cubierta de la bacteria. ¿Ok, muchachos? Entonces, delimita el citoplasma y el ADN. ¿Ok, muchachos? Entonces, la membrana plasmática delimita el citoplasma y el ADN. Nada más. Se reproducen con rapidez. Si hay nutrientes, muchachos, generalmente las bacterias, ¿por qué nos invaden? Por los nutrientes, nada más. Ellos quieren nutrientes o dónde sacar nutrientes. Entonces las bacterias, chicos, nos invaden para poder sacar nuestros nutrientes. Y de esa manera se van a poder replicar. ¿Ok, muchachos? Entonces, se reproducen con rapidez. Si hay nutrientes, en 11 horas un procarionte da origen a 8 millones, ay Dios mío, de bacterias. ¿Se imaginan, chicos? ¿Se imaginan? En 11 horas, un procarionte da origen a 8 millones de bacterias. ¿Qué me dice el gato? ¿Qué me dice? Vamos a continuar, chicos. Presentan una rápida evolución. Chicos, ¿ustedes han escuchado hablar de las superbacterias? ¿Escucharon hablar, chicos, de las superbacterias? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Se dice que para el año 2030, 2035, chicos, la penicilina y otros fármacos ya no van a servir para nada. La gente, apenas si digamos, apenas se enferma de algo, está tomando cualquier cosa, está tomando cualquier fármaco, aunque no esté enfermo. Y esos fármacos, muchachos, nosotros tenemos bacterias dentro de nosotros, muchachos. Tenemos bacterias dentro de nosotros y esas bacterias pueden captar justamente esos fármacos y aprender de ellos y generar resistencia. Y generar resistencia. Y de esa manera, muchachos, se van a hacer resistentes a los antibióticos, ¿no? ¿Doc, se refiere que de a poco nos volvemos inmunes a los medicamentos? Sí, porque los usamos de manera discriminada. Entonces, muchachos, es por eso que algunas personas ya no son muy, se podría decir, ya no aceptan muy bien los medicamentos dentro de su cuerpo, ¿no? Oye, ¿qué está haciendo?
No muerdas el micrófono. No sé. Entonces, muchachos, ya saben, cuando se enfermen, este gato, oye, ya vamos a continuar. Entonces, chicos, es por eso que cuando ustedes estén enfermos, no consuman cualquier cosa, ¿ok? No consuman cualquier cosa. Por eso mi mamá me da medicamentos naturales. Yo cuando me resfriaba, a mí me daba orina. Ay, no. ¿Cuál caldito de pollo? Te decía, toma orina. Ay, vamos a continuar. ¿Qué? Aunque el secreto de las mamás, sí es el secreto, ¿no? Caldo de eucalipto. Bueno, vamos a continuar. Oye, ¿qué estás haciendo? Cállate, chicos, lo voy a botar este gato. Y ahora sí. La célula procariante, muchachos. La célula procariante. Ni se te ocurre pasar por aquí. Los procariontes son las células más diversas y numerosas de la Tierra, ¿no? Entonces, muchachos, las procariontes, bueno, las procariontes, chicos, son las primeras células en aparecer. Las primeras células que aparecieron en el planeta Tierra. ¿Ok, muchachos? Después vamos a hablar de eso. Entonces, muchachos, la mayoría viven como organismos unicelulares. ¿Entendido? No viven justamente como organismos. ¿Se imaginan que existieran bacterias que formen organismos multicelulares, chicos? Ahí ya hemos valido. Ahí ya hemos valido. Serían casi otra especie, chicos. Ahí ya sería casi otra especie. Pero bueno, las bacterias generalmente, chicos, son unicelulares, pero pueden formar grupos, chicos. Pueden formar grupos. Pueden formar otras estructuras, chicos. Pueden formar colonias, pero si forman ya organismos multicelulares, uy, si forman organismos multicelulares, ahí hemos valido, chicos, ¿ok? Uy, que esté casi. Entonces, algunas forman cadenas o colonias, grupos u otras estructuras multicelulares organizadas. Pero si ya se evolucionan más de lo demás, ahí ya sería feo, chicos. Pero bueno, tienen la estructura simple, una función química, ya. Claro, tienen una estructura muy simple, pero su función química, chicos, también será simple de las bacterias. ¿Qué me dicen? ¿También tendrán una función simple las bacterias? ¿Qué me dice? No, para nada. Esa es la más compleja. Es la más compleja. ¿Ok, muchos? Entonces tiene una función química muy compleja. Los más diversos son las células más diversas del planeta Tierra. Casi cualquier material orgánico que contenga carbono puede ser utilizado como alimento para las bacterias, chicos. Imagínense. El carbón, el átomo de carbono. Les gusta a las bacterias. Algunas bacterias, chicos, también pueden hacer fotosíntesis. Bueno, según el texto del Junqueira, que era el antiguo texto para leer el tema de biología celular, las bacterias que aparecieron eran anaerobias, ¿no? Y generaban su energía a través del sol, ¿no? Y toda la acumulación de oxígeno que ellas desprendían dio origen a la capa de ozono, ¿no? O sea, las bacterias, se podría decir, chicos, se podrían decir que las bacterias son las causantes, chicos, de generar la capa de ozono. Las primeras bacterias que aparecieron. Porque como las primeras bacterias, como en la Tierra antigua no había oxígeno para nada, simplemente había dióxido de carbono y muchos otros metales, y también los rayos ultravioletas impactaban de manera directa en el planeta Tierra. Las bacterias aprovecharon estas características en la cual absorbían el dióxido de carbono, absorbían la luz y lo transformaban en oxígeno como producto de desecho, oxígeno como producto de desecho, y como no había ningún organismo que aproveche ese oxígeno que generaban esas bacterias, se acumuló hasta llegar a lo más superficial del planeta Tierra, a la parte más superficial del planeta Tierra, la estratosfera, algo por ahí, no sabría decirlos, ¿no? En la cual el oxígeno se acumuló ahí y posteriormente dio origen a la capa de ozono, al O3, ¿no? Pero bueno, es una historia muy interesante. Ahora hablemos, chicos, de la célula eucarionte. La célula que estamos compuestos todos nosotros. Las células eucariontes son las de mayor tamaño. Son las que son más complejas
Y en todo este texto nos vamos a encargar de ver cada proceso químico que tienen estas. Las más elaboradas son más elaboradas que las bacterias y las arqueas. Pueden ser independientes, pueden tener la vida unicelular. Chicos, ¿cómo llamamos a esas células eucariontes? Unicelulares. ¿Cómo se llaman, chicos? ¿Cuál es su nombre de esas eucariotas unicelulares? ¿A qué reino pertenecen, chicos? ¿A qué reino pertenecen? Pertenecen al reino protozoario. Las células eucariontes unicelulares, chicos, son los protozoos. Y un ejemplo de esos protozoos son las amebas y las levaduras. Pueden ser también multicelulares, ya está formando nosotros, ¿no? Por ejemplo, las plantas y los animales y los hongos, chicos. Imagínense, los hongos son justamente o están formados por células eucariontes. Los hongos, imagínense. Todas tienen un núcleo en su vida inicial, chicos. Pero cuando ya se van especializando, pueden perderla. Un ejemplo es el glóbulo rojo. Bueno, el único ejemplo se podría decir, porque todas las demás células tienen su núcleo normal. Y ahí, muchachos, una imagen que detalla cómo está formado una célula. ¿Lo ven? Ahí está todo hermoso, ¿no? La célula eucarionte. ¿Para qué sirve, chicos, el núcleo? A ver, ¿qué me dicen? ¿Para qué sirve, chicos, el núcleo? El núcleo es el depósito de la información de la célula. ¿Qué se guarda, chicos, en el núcleo? En el núcleo se guarda todo el DNA, todo el ADN, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que también lo vamos a volver a ver, no se preocupen. El núcleo suele ser el orgánulo más prominente. Está encerrado por dos membranas concéntricas. Esas dos membranas, muchachos, que van a encerrar justamente al núcleo, se llama la envoltura nuclear. Chicos, por si acaso, la membrana nuclear, bueno, la envoltura nuclear está formada por dos membranas. Está formada por dos membranas, que lo vamos a estudiar en el capítulo 5, si no me equivoco, de manera muy específica. Ahí está también, chicos, dos membranas. Entonces, estas dos membranas, chicos, que constituyen o que están envolviendo al núcleo, se llama envoltura nuclear. ¿Ok, muchachos? Entonces, contiene el ADN. Ese ADN tiene toda la información genética, toda la información para poder generar proteínas, para poder generar las dichosas proteínas que actualmente nos mantienen a nosotros, ¿no? ¿Qué seríamos, chicos, sin las proteínas? ¿Alguien sabe? ¿Qué seríamos sin las proteínas? No seríamos nada. Never, muchachos, never, ¿no? Bueno, esto vamos a continuar el día de mañana.